Abran su Biblia a Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59. Búsquenlo, cuando lo encuentren dicen amén. Y como parece ser que ya lo tenían todos preparado de antemano, vamos a orar y vamos a entrar en el estudio. Padre Celestial, al abrir tu palabra, bendecimos tu nombre y te pedimos como siempre que tu siervo mengüe, que tú crezcas, oh Dios, y que nos enseñes a través de los pasajes que vamos a estar estudiando hoy, aquello que tú has preparado para nosotros, y que quieres que sepamos, oh Dios, porque es provechoso, es de provecho para nuestra vida espiritual, es de provecho para nuestro caminar contigo. Y Padre Santo, bendecimos tu nombre porque nunca nos dejas sin instrucción, siempre nos das instrucción, dirección. Nos convences de pecado cuando necesitas hacerlo, Señor, y nos ayudas a que podamos seguir adelante en nuestro caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues en nuestros estudios, a manera de introducción, en nuestros estudios anteriores, hemos estado viendo cómo el pueblo de Dios se estaba quejando contra Él, porque a pesar de que ellos ayunaban, a pesar de que afligían su cuerpo, a pesar de que oraban al Señor, Él parecía ser indiferente a todas sus aflicciones. ¿Se acuerdan que vimos eso comenzando con el capítulo 58? En este capítulo, el capítulo 59, se nos presenta la respuesta de Dios a esas quejas. Y descubrimos que no era Dios que fuera indiferente a sus aflicciones, o que no fuera lo suficientemente poderoso o amoroso hacia ellos para poder salvarlos, sino que fueron ellos los que se apartaron de Dios y fueron tras otros dioses que no podían salvarlos de los problemas en los que ellos mismos se habían metido y que habían traído a sus vidas con la actitud que estaban manifestando. Y hemos estado viendo, y se los mencioné la semana pasada, que pensamos que los tiempos cambian, que la gente cambia, que todo cambia, pero entre más cambios hay, parece ser que todo permanece igual, ¿verdad? Porque vemos que lo que estaba pasando con el pueblo de Israel sigue pasando ahora, y ahorita vamos a ver más acerca de eso, y pasó a través de los siglos, y siempre el Señor estuvo tratando de corregirlos, siempre el Señor estuvo tratando de traerlos de nuevo al buen camino, pero por alguna razón ellos se resistían. Ahora, nosotros que tenemos toda la Biblia, tenemos la tendencia a ser medio, ¿cómo le podemos llamar? Tenemos la tendencia a ser medio criticones de ellos, ¿no? Tenemos la tendencia a juzgarlos, ¿verdad? Y hasta a veces pensamos, ¿cómo es posible que habiendo tenido tantas muestras del poder del Señor, habiendo tenido tantas muestras de su amor, habiendo sido rescatados tantas veces por el poder de Dios, por el brazo fuerte de Dios, de todas maneras buscaron otros dioses? Pero nos damos cuenta también que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, podemos ver que sucede lo mismo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Porque el problema del hombre no es los tiempos en los que vive, el problema del hombre es el corazón que tiene. El corazón del hombre está vendido al pecado. Si el corazón es engañoso y malvado, se nos dicen las Escrituras, ¿quién puede conocerlo? Y mientras no reconozcamos eso, siempre vamos a querer, de alguna manera, seguir lo que nuestro corazón nos dicta, porque se le ha dado al corazón se ha llamado al corazón como que en realidad es algo bueno, ¿verdad? Yo estoy seguro que a muchos se les ha dicho, sigue tu corazón, si tu corazón te dice y esto y lo otro. Y no es cierto, porque todo lo que nuestro corazón nos diga, como lo hemos visto anteriormente, debemos verlo a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Y si nuestro corazón no está alineado, lo que nuestro corazón está diciendo, no está alineado con lo que la palabra de Dios dice, entonces no podemos ni debemos seguir a nuestro corazón, no importa qué tan fuerte esté gritando, ¿verdad? Pero tenemos la tendencia a seguirlo. Entonces estamos viendo las respuestas a esas quejas. Y vemos que no fue Dios el que era indiferente, sino que ellos se apartaron de Dios y fueron tras otros dioses, y esos dioses no podían salvarlos de los problemas que ellos mismos habían traído a sus vidas con su actitud. El problema entonces no estaba en la falta de poder o amor de Dios, sino en la condición espiritual del pueblo. En los primeros 4 versículos de este capítulo leemos lo siguiente, notan ahí en sus Biblias, Isaías 59, versículos 1 al 4. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre, sus dedos están llenos de iniquidad, mienten con los labios y emiten maldad con la lengua. Wow, es lo mismo que
Santiago nos dice en Santiago, en el libro de Santiago. Qué curioso, ¿no? Miles de años antes el Señor estaba reprendiéndolos por ello, miles de años después Santiago lo está reprendiendo por ello y seguimos teniendo este problema con la lengua, ¿no es cierto? Santiago nos dice que si pudiéramos domar la lengua, podríamos domar cualquier cosa. Pero ¿cuántos de nosotros se nos escapa la lengua de vez en cuando y salen cosas de nuestra boca que no deberían de salir? Ofendemos, cortamos, herimos, etcétera, etcétera. Y no hemos aprendido a que aquel dicho tan popular que en boca cerrada deberíamos de mantener la boca cerrada. Sí, mi mamá tenía un dicho, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Mejor quédate callado, pero es que tengo que hablar, tengo que decir, es que no es justo, es que deberían de, es que... Si no tienes nada bueno que decir acerca de la situación, mejor no digas nada. Porque vas a estar, y ahorita vamos a ver más acerca de esto, porque lo que vas a decir, lo vas a decir juzgando de acuerdo a tu propio juicio, de acuerdo a tu propio pensamiento, de acuerdo a tu propia percepción. Y la ira del hombre nunca va a traer la justicia de Dios. Entonces, si no se tiene algo bueno que decir acerca de tal o cual situación, mejor no decir nada. Mejor quedarse callado para no regarla y hacer la cosa más grande, ¿no? Entonces, en el versículo 3 dice, ustedes tienen las manos manchadas de sangre, sus dedos están llenos de iniquidad, mienten con los labios y emiten maldad con la lengua. No hay quien clame por justicia ni quien juzgue con la verdad. Confían en lo que no es y profieren mentiras, conciben maldades y dan a luz iniquidad. No hay nada bueno en ellos, como que no había nada bueno en ellos. Todo lo que el Señor había derramado en ellos, todo el conocimiento que habían recibido, todas las obras poderosas que habían visto de Dios, como que no había hecho ningún efecto en ellos. Como que no había tenido ningún efecto positivo en ellos. Y esa es una de las cosas que debemos nosotros usar para medir nuestra situación y nuestro crecimiento en el Señor. Todo lo que escuchamos los martes, todo lo que escuchamos los domingos, todo lo que escuchamos de otros pastores, y créanme, si escuchan otros pastores yo no me voy a enojar, ¿ok? Yo no me voy a enojar, porque hay muchos pastores, muy buenos pastores que tienen muy buenas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, si buscan, si todo lo que escuchan, si los cantos que cantamos, que parece que nos mueven tanto, que parece que nos acercan tanto al Señor, no tienen ningún efecto positivo en nosotros, algo no está bien con nosotros. No es Dios, no es Cristo, no es el Espíritu Santo, somos nosotros, es nuestro corazón que no está dispuesto a recibir lo que Dios nos está dando, y mucho menos, si no estamos dispuestos a recibirlo, mucho menos vamos a estar dispuestos a ponerlo en práctica. Y hay algo que nos estorba a todos para poder entender y poner esas cosas en práctica. ¿Sabe qué es? Nuestro propio cerebro, nuestra propia inteligencia. Porque a menudo razonamos todo lo que el Señor nos dice a través de las Escrituras y todo lo que se nos predica y todo lo que escuchamos, lo razonamos con nuestro propio razonamiento y nosotros decidimos qué vamos a poner en práctica y qué no. Y le ponemos y le quitamos como si fuera sal y pimienta que estamos poniendo sobre la comida. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo desechamos. Y no que lo desechemos así abiertamente, pero el hecho de que no lo pongamos en práctica nos dice que no lo estamos recibiendo. Y si no lo ponemos en práctica, lo desechamos. Vamos a suponer que usted hace su platillo favorito, nopales con huevo. Y usted no sabe que a mí no me gustan los nopales. Y viene bien contento, bien contenta con un platote de nopales con huevos en salsa y todo lo demás. Y yo, por quedar bien, por no ofender, ay, muchísimas gracias, ahorita que llegue a la casa, bla, 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 y para acá y para allá. Llego a mi casa y los meto al refrigerador. Por alguna razón, 1 o 2 semanas después, usted va y me visita. Por alguna razón. Y quiere agua, ahí en el refrigerador puede agarrarlo. Y abre el refrigerador y ¿qué ve? Los nopales. ¿Qué va a decir? ¿Que en realidad me encantaron? ¿Qué le puedo decir? No, va a sentirse como que le desprecié, ¿no es cierto? Desprecié lo que usted con tanto amor, con tanto cariño, con tanto esfuerzo hizo. Les estoy informando que no me gustan los nopales, ¿ok?
Entonces imagínense cómo se siente Dios cuando constantemente nos está sirviendo platillos llenos de su palabra, platillos llenos de sabiduría, platillos llenos de entendimiento, de conocimiento de lo alto, de conocimiento de sí mismo. Y nosotros estamos recibiendo lo que nos gusta, pero estamos haciendo a un lado lo que no nos gusta. Nos convertimos en lo mismo que eran los hijos de Israel en este tiempo. Que por más que Dios les hablaba, por más que Dios les advertía lo que iba a pasar, de todas maneras hicieron lo que les dio su gana, y hasta que no fueron exiliados a Babilonia unos y a Siria otros, no aprendieron nada, y aún estando ahí, muchos se rebelaron. Entonces, después de estudiar lo que hemos estudiado, llegamos a la conclusión de que no tenían ellos el mismo corazón de Dios por lo que era justo y bueno. Todos simplemente pensaban en términos de su propio bien. Y tanto la justicia como la verdad eran conceptos lejanos, y en lugar de justicia había palabras vacías, y en lugar de verdad había mentiras. Ahora estoy diciendo eso de ellos. Pero como les he dicho muchas de las veces que hemos visto el Antiguo Testamento, esto es para que nosotros nos veamos en la reflexión de la palabra y nos demos cuenta de dónde podemos caer. Y si ellos, después de tener el historial que tenían con Dios, cayeron hasta donde cayeron, nosotros que nunca hemos visto a Dios, y muchos de nosotros no hemos visto los milagros que muchos de ellos vieron, nosotros con más razón podemos caer. Y especialmente en un mundo en donde las filosofías del mundo, la sabiduría del mundo, las metodologías del mundo, etcétera, etcétera, constantemente están compitiendo con lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. En nuestro estudio de hoy vemos entonces cómo el Señor, usando a Isaías, sigue aclarándole a su pueblo la razón por la que se encuentran en la situación en la que están. Noten el versículo 5, incuban huevos de áspides, que son serpientes, y tejen telarañas. El que coma de esos huevos, ¿qué le pasará? Morirá. Y el que los exprima, ¿qué hará? Sacará de ahí una víbora. Entonces, incubar huevos y tejer telarañas significan la maldad deliberada y calculada que usaban ellos en los tribunales en donde se suponía que se iba a buscar que se hiciera justicia. Y la razón por la que digo esto es porque tenemos que verlo en el contexto de lo que ya hemos visto en este capítulo. Y el contexto de lo que ya hemos visto en este capítulo tiene que ver con la justicia y tiene que ver con el juicio. En el versículo 4 del capítulo 59 se nos dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien que juzgue con la verdad. Entonces tenemos que verlo a la luz de eso que se nos está diciendo en el capítulo 4, y a la luz de lo que está diciendo en el capítulo 4 está hablando de la justicia, está hablando de juzgar y está hablando de la verdad. Entonces todo lo que sigue de eso tenemos que verlo a la luz, en el contexto de lo que ese versículo nos está diciendo. Por eso les estoy diciendo que está hablando aquí de los tribunales en donde se suponía que iban a buscar justicia o que se les hiciera justicia, pero no encontraban nada de eso. ¿Sí? Busquen ahí en sus Biblias, en Isaías capítulo 32 y el versículo 7, Isaías 32 y el versículo 7. Les voy a dar unos segundos más para que lo encuentren. Isaías 32, el versículo 7. Noten lo que dice ahí. El tramposo usa armas de maldad, trama planes inicuos, enreda a los ingenuos en las palabras mentirosas. Noten, y en el juicio habla en contra del pobre. En el juicio habla en contra del pobre. Al Señor le interesa que los juicios, que nuestros juicios sean perfectos y correctos, sean de acuerdo a su justicia. Eso es lo que el Señor pide, eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor les dijo a su pueblo que necesitaban hacer. Sí, es más, en Levítico capítulo 19 y el versículo 15, Levítico capítulo 19 y el versículo 15, el Señor le dice a Moisés que les diga esto: no seas injusto en el juicio, no favorezcas al pobre, ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia. ¿Qué les dice? No favorezcas al pobre, ni complazcas al poderoso. En otras palabras, no te fijes si son pobres o son ricos. Tú juzga con justicia. Ahorita está de moda condenar a los ricos, ¿no es cierto? Está muy de moda condenar a los ricos, deben de pagar más, y que los ricos deberían de hacer esto, y que los ricos deberían de hacer lo otro.
¿verdad? Y quieren que los ricos sean juzgados más duramente que los pobres. Pero Dios no nos dice eso en su palabra. Dios nos dice que tanto ricos como pobres deben de ser juzgados con justicia. ¿Sí? Entonces, si vamos a buscar hacer la voluntad de Dios, entonces tenemos que todos coludos o todos rabones, a todos juzgarlos por igual, a todos juzgarlos con el mismo juicio, medirlos con la misma vara. No podemos juzgar a alguien más porque tiene más que yo. Ni el que tiene más que yo puede juzgarme peor a mí porque yo tengo menos. Porque delante de Dios todos somos iguales. Él hace llover sobre justos e injustos. Él es parejo. Pero ahorita, especialmente con eso de la justicia social, no se está haciendo justicia en realidad. Y ¿saben qué? Déjenme decirles una cosa. Que todos aquellos que dicen que a los ricos les deberían de cobrar más y a los ricos deberían de quitarles más y los ricos deberían de hacer esto y los ricos deberían de hacer otro, ¿qué van a hacer cuando el gobierno decida que ustedes son ricos? ¿Qué van a hacer cuando el gobierno decida que lo que ustedes ganan es más de lo que muchos otros ganan? Que el tener casa propia es mucho más que las que no tienen. Que tener 2 casas es un crimen y deberían de dar una de esas casas a alguien que no tiene. ¿Saben que yo estoy de acuerdo con que el que tenga 2 casas regale una? Si quiere. Pero si no quiere, nadie puede obligarlo y nadie debe obligarlo a hacerlo. Estaba viendo en las noticias de un camarada en Nueva York. No me acuerdo cómo se llama, pero googleenlo, lo pueden encontrar. Un camarada en Nueva York que cuando se eligió ¿cómo se llama? Mandami o algo así. Dijo que no era justo que hubiera personas que tuvieran 2 casas y que había gente que no tenía casas y que quién sabe qué. Y este camarada estuvo de acuerdo con él. Pero luego Mandami decidió que iba a hacer una lista de personas que se suponía que tenían más de una casa. ¿Y quién creen que estaba en esa lista? Este camarada. ¿Creen que le gustó? Para nada. Para nada. Porque así es el hombre. Así es el hombre. ¿Sí? Queremos justicia siempre y cuando la justicia no sea aplicada a mí. Queremos justicia siempre y cuando esa justicia no llegue hasta donde yo vivo. Porque cuando esa justicia me alcanza y llega a donde yo vivo, entonces ya no es justicia. ¿Verdad? Ya no es justicia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? De nuevo, Levítico 19:15, no seas injusto en el juicio. No favorezcas al pobre ni complazcas al poderoso, trata a tu prójimo, sea rico o sea pobre, con justicia. Tienes un prójimo que tiene mucho, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios y alégrate con él. Tienes un prójimo que tiene poco, ayúdalo, levántalo, regálale, comparte con él. Sí, pero no vayas a tratar de quitarle al prójimo rico para darle al prójimo pobre. Tú dale. Que te cueste a ti. Sí, porque ahí es en donde está la verdadera justicia, ahí es donde está la verdadera caridad, ahí es donde está la verdadera misericordia. Que me cueste a mí. Sí, porque nuestra salvación es gratis para nosotros, pero ¿qué le costó a Dios? Su hijo, su único hijo. Entonces Él no fue a buscar dónde ir a conseguir a alguien que... No, Él mismo entregó a su hijo para que pagara por los pecados de la humanidad. En Proverbios capítulo 21 y el versículo 3, Proverbios 21 y el versículo 3 dice, al Señor, le agrada que se le hagan ofrendas. ¿Quién dice amén? Amén. Pero más le agrada que se haga justicia. Al Señor le agrada que le hagan ofrendas. Tengan eso en cuenta entonces, las ofrendas que usted le trae al Señor, porque no es para el pastor ni es para la iglesia, es para el Señor. Porque las usamos para poder pagar la renta de este edificio, poder pagar la renta de nuestro edificio del domingo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Le agradan esas ofrendas, pero más le agrada que se haga justicia, que seamos justos en nuestros juicios. Y porque no somos justos, tenemos que entonces considerar cuáles son las justicias de Dios para buscar aplicar esa justicia y no la nuestra. Vamos a verlo más adelante. Miren ahí en su Biblia, en Isaías 56 y el versículo 1. Isaías 56 y el versículo 1. ¿Ya lo encontraron?
Isaías 56, versículo 1 dice, el Señor ha dicho, practiquen ¿qué? La justicia y ejecuten el derecho. Ya se acerca mi salvación, mi justicia pronto va a manifestarse. Lean entre las líneas lo que está diciendo ahí, por favor, escuchen. El Señor ha dicho, practiquen la justicia y ejecuten el derecho. Ya se acerca mi salvación. Lo que sigue son mis palabras, para el que sufre injusticias. Y mi justicia pronto va a manifestarse para el que practica la injusticia. Sí captaron lo que les dije. Las palabras que yo puse ahí es mi deducción de lo que el Señor está diciendo. El Señor ha dicho, practiquen la justicia y ejecuten el derecho. Ya se acerca mi salvación. Mis palabras para el que sufre injusticias. Mi justicia pronto va a manifestarse para el que practica la injusticia. En otras palabras, los que estamos siendo tratados injustamente debemos confiar en que la salvación del Señor va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. No tenemos por qué defendernos nosotros mismos, no tenemos por qué luchar nosotros mismos. La justicia del Señor tarde o temprano, la salvación del Señor tarde o temprano va a llegar. Y su justicia se va a manifestar para el que practica la injusticia. Así es que yo puedo esperar en la salvación del Señor porque Él va a ser justo conmigo. Va a ser justo conmigo, pero no va a ser justo conmigo porque yo soy justo, va a ser justo conmigo porque he sido justificado por la sangre de Cristo. Pero el que sea injusto conmigo, si no se arrepiente, ¿saben qué? Él va a sufrir la justicia de Dios. Pero no está en mí, está en Él. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Entonces hay muchas cosas que quisiéramos ver a la gente mala, a la gente injusta pagar ya. Pero pongámonos a pensar cuando nosotros no éramos seguidores de Cristo, cuando todavía no doblábamos la rodilla delante de Él. Si el Señor hubiera decidido pagarle a toda gente injusta lo que verdaderamente le correspondía, ¿cómo nos hubiera ido? ¿Quién sabe? Bueno, sí sabemos, pero no queremos ni pensarlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que estar viendo. Entonces, tenemos que buscar su justicia y no la nuestra. Porque a menudo nuestra justicia está empañada por nuestra perspectiva humana. Sí, me explico. A menudo nuestra justicia está empañada por nuestra perspectiva humana. Entonces vemos la justicia como nosotros determinamos que es justicia, nosotros determinamos lo que es justo. De ahí que la justicia social diga, es justo que estos paguen más y estos paguen menos. Es justo que a estos se les dé más y a estos no se les dé nada. Pero es justo delante de Dios, es lo que nos tenemos que preguntar. Es justo delante de Dios la clase de justicia que yo estoy pidiendo para los demás. Entonces nuestra justicia a menudo está empañada por nuestra perspectiva humana, pero la justicia de Dios es siempre perfecta. Entonces tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Por eso a menudo tenemos que confiar en que tarde o temprano la justicia de Dios va a manifestarse y debemos dejar las cosas en sus manos. Ya vemos muchas veces en los salmos que se dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esto y lo otro y lo otro? Hasta que Él decida que va a hacer justicia, hasta que Él decida que va a tomar cartas en el asunto y va a poner las cosas como están. Noten lo que dice el Salmo 98 y el versículo 9. Salmo 98 y el versículo 9. El Señor, ¿qué va a venir a hacer? A juzgar la tierra y juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia y a los pueblos con rectitud. Él va a venir a juzgar la tierra. Yo no tengo por qué ser juez y verdugo y todo lo demás de lo que está pasando en la tierra. Él va a venir a juzgar. Y yo lo dejo en sus manos porque su justicia va a ser mucho más severa que la mía. Y su justicia para los que no se arrepientan de sus injusticias va a ser eterna. Y yo no puedo hacer nada eterno. Yo voy a ser eterno, de hecho soy eterno, pero yo no puedo hacer nada eterno, solamente Él lo puede hacer. En el Salmo 99, los versículos 4 y 5, noten lo que dice ahí. Tú, poderoso Rey, amas ¿qué? El juicio. Tú confirmas ¿qué? La rectitud. Tú has ejercido en Jacob, oh Israel, el derecho y la justicia. Versículo 5. Exaltemos al Señor nuestro Dios, postrémonos ante el estrado de sus pies,
El Señor es santo. Pero ¿qué dice? Amas el juicio, confirmas la rectitud. Tú has ejercido en Jacob o en Israel el derecho y la justicia. Él lo ha hecho. Israel nunca fue una nación justa. No ha sido una nación justa. Ahorita hay un gran debate, ¿no? Que Israel está matando muchos Hamases y niños y mujeres y etcétera, etcétera, etcétera. Pero los Hamases también están matando muchos israelitas, niños y mujeres y etcétera, etcétera. Se están matando los unos a los otros. Pero hay quienes de la izquierda quieren echarle toda la bronca ¿a quién? A Israel. Y hay de la derecha que quieren echarle toda la bronca ¿a quién? A los Hamases. ¿Quién tiene la razón? Ninguno. La verdad es que no debería de haber ese tipo de guerras, no debería de haber ese tipo de enfrentamientos en los cuales gente inocente pierde la vida por ninguna razón. ¿Sí? Pero ¿cuál de los dos lados en realidad es el justo? Ninguno. Como cristianos, entonces, ¿de qué lado nos hacemos? Del lado del pueblo que ora y pide a Dios constantemente que estos conflictos terminen. Porque si nos ponemos, no que jamás, no que Israel, no que esto, no que el otro, ¿cuándo vamos a llegar a un acuerdo? ¿En serio? ¿Cuándo vamos a llegar a un acuerdo? Nunca. Y esto está causando muchísimas divisiones, no nada más en el mundo, sino dentro de la iglesia también. Porque hay gente que ve a Israel como que no hace nada malo. Y los Hamases hacen todo. Y hay gente que ve a los Hamases como los inocentes, víctimas del poder de Israel. ¿Quién tiene la razón? Yo no puedo decidirlo, ¿ustedes sí? Yo no. Por eso lo dejo al Señor, por eso se lo dejo al Rey, porque Él ama el juicio y Él confirma la rectitud. Un día vamos a saber. Un día Él le va a poner un hasta aquí a todo. Mientras tanto debemos estar orando tanto por los unos como por los otros y pidiéndole a Dios que de alguna manera llegue estos conflictos a su fin, porque hay mucha gente inocente sufriendo y muriendo. Amén. Entonces la verdadera justicia del Señor se manifestará un día y en todo y para todos. Pero ¿saben cuándo va a ser eso? Cuando el Señor Jesús, el Mesías de Dios, vuelva a esta tierra y establezca su reino. Entonces vamos a estar seguros de que la verdadera justicia se va a cumplir. Y ya no va a haber necesidad de jueces, ni de supremas cortes de justicia, ni de senados, ni de presidentes, ni de dictadores, ni de nada de eso. Él va a ser el que va a regir sobre toda la tierra y Él va a regir con justicia. Noten lo que se nos dice el mismo profeta Isaías en Isaías capítulo 11, los versículos 1 al 5. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Una vara saldrá del tronco de Yesé, o Isaí en la Reina Valera 60, que era el padre de David. Un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Noten, su deleite será ¿qué? Temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Quédense ahí. No juzgará según las apariencias. Nosotros no podemos juzgar excepto por las ¿qué? Por las apariencias. Lo que vemos, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos y de acuerdo a lo que vemos, juzgamos. Pero Él no va a juzgar de acuerdo a las apariencias. Sí, Él no va a juzgar de acuerdo a las apariencias, ni va a dictar sentencias según los rumores. Él no va a dejar que alguien venga y le hablen al oído y le diga, mira, fulano de tal en realidad es el que merece que lo castigues con toda la fuerza de la ley porque es esto, es aquello. Él no necesita de esas cosas. Sí, entonces Él no va a juzgar de acuerdo a las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Versículo 4, defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Humildad no es igual a pobreza, ¿ok? Humildad es alguien que es humilde en su manera de ser, que no cree de sí mismo más de lo que es, sino que sabe qué es lo que es y hasta dónde llega su, por así decirlo, valor, no de valor de valentía, sino valor de
¿cómo se diría? Bueno, su valor de ¿cuánto vale? Vaya, ¿mande? No. Calidad humana, el valor que tiene. Ok, entonces, dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera a la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. Entonces, ¿cuándo podemos esperar la justicia perfecta? Cuando el Señor Jesucristo vuelva. No depende de quién está en la Casa Blanca, no depende de qué partido controla el Senado y qué partido controla el Congreso, no depende si son morenas o son prianes o son qué sé yo. Lo que depende, la verdadera justicia va a venir cuando el Señor venga, establezca su reino y Él juzgue con justicia a todo el mundo. ¿Sí? Noten lo que le sigue diciendo en el versículo 6. Sus telas no sirven para vestir, así que no podrán cubrirse con lo que hacen. Sus obras son obras de iniquidad. Lo que hacen es producto de la rapiña. ¿Sí? Las telas, está hablando de telarañas. Está hablando de telarañas. Y cuando habla de telarañas, se está diciendo que sus telarañas no se convertirán en prendas, en prendas de vestir. Y esto ilustra lo trivial, lo vano, lo insignificante. Sí, que se nos menciona en el versículo 4, en donde dice, confían en lo que no es, profieren mentiras, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Las telarañas, todo lo que ellos hacen, que para ellos son justicia, son como telarañas, que no les van a servir para vestir, que no les van a servir para poder cubrirse. Sí, todas sus obras son iniquidad, son maldad. Y todo lo que producen es de rapiña. ¿Por qué? Pues de nuevo, porque están tratando de imponer su propia justicia y no la justicia de Dios. Y cuando el hombre trata de imponer su propia justicia, ¿sí? Las cosas nunca terminan bien. Siempre terminan mal o terminan peor de lo que ya estaban. Pero todo el mundo pide justicia. Todo el mundo, en realidad, yo creo que todos aquí, bueno, la mayoría aquí, o quizás todos, tenemos gente, pueblo, familiares, amigos que son inconversos. ¿Queremos que la justicia de Dios caiga sobre este mundo ya? Sabiendo lo que sabemos acerca de lo justo que es, sabiendo lo que sabemos acerca de su rectitud. Yo creo que no. Inclusive nosotros como cristianos, a veces la pensamos, a veces como oré hace rato acerca de que Señor, si vienes por nosotros, todos estaríamos bien contentos. A veces nosotros hasta dudamos para hacer una oración así porque decimos, ¿y qué tal si no estoy donde debo estar? Ahora déjenme decirles que los cristianos que piensan así están completamente equivocados, ¿ok? Porque si en realidad han puesto su fe en el Señor Jesucristo, no tienen por qué tener ni el más mínimo temor de que Él venga por nosotros. Ni el más mínimo. Pero es que hoy en la mañana me enojé y dije, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera. Tampoco. Lo que quiere decir es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y no tenemos por qué tener temor. ¿Sí? Entonces esas telarañas no se convertirán en prendas de vestir. Y esto ilustra de nuevo la futilidad o lo vano, lo insignificante, sí, que se nos habla en el versículo 4, en donde se nos dice que confían en lo que no es, y profieren mentiras, conciben maldades y nada dan a luz la iniquidad. Y también significan el fracaso final de los planes representados en el versículo 5, en donde se nos dice que el que coma de esos huevos morirá, y el que los exprima sacará de ahí, ¿qué? Una víbora. En otras palabras, se están jugando con el fuego, y el que juega con fuego, ¿qué le pasa eventualmente? Les está advirtiendo, les está diciendo, esto es lo que les va a pasar si siguen tercos en lo que están haciendo. Les está diciendo por qué es que ellos sienten que Él no los está escuchando, que Él no está prestando atención, que Él no le importa lo que están pasando. Les está diciendo claramente, esto es lo que están haciendo. Y ellos seguían
con sus propios planes, seguían haciendo sus propias justicias y siempre quejándose de Dios. Y no se daban cuenta que estaban jugando con fuego y tarde o temprano se iban a quemar y fueron quemados. Fueron quemados. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Aunque la gente crea que nunca le va a llegar su hora, saben que tarde o temprano va a llegar su hora. Tarde o temprano va a llegar su hora. Un libro que no mucha gente lee muy seguido y no mucha gente cita es el libro de Job. Me encanta el libro de Job. En Job capítulo 8, los versículos 11 al 15, noten lo que dice. ¿Acaso crecen los juncos si no hay pantano? Los juncos son unas plantas que viven en la humedad. ¿O crecen los papiros donde no hay agua? De nuevo, plantas que necesitan el agua. Sin embargo, por favor escuchen el versículo 12. Sin embargo, aún verdes y sin haberlos cortado, se marchitan antes que cualquiera otra hierba. Así también son los que de Dios se olvidan. Así termina la esperanza de los malvados. Toda su esperanza y su confianza es tan frágil como la tela de una araña. Quien se apoye en sus hilos no quedará en pie. En cuanto los agarre, ¿qué pasará? Se reventarán. Noten por favor, así también son los que de Dios se olvidan. No se les tiene que hacer, puede que vivan en el pantano, puede que vivan cerca del agua, etcétera, 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 pero si se olvidan de Dios, ¿saben qué? Sin que nadie les haga nada, un día van a caer. Un día van a sufrir la peor caída que pudieron haber esperado caer. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Y muchas veces les he dicho que podemos ser tan tercos que no queremos que Dios nos guíe, que no queremos que Dios nos ponga las manos encima, que no queremos que Dios nos corrija, que el Señor llega al punto en el que dice, ok, ¿eso es lo que quieres? Ahí lo tienes. Y de repente nos encontramos exiliados en Babilonia, nos encontramos exiliados en Asiria, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a salir de esta? ¿Hasta cuándo me vas a sacar de esta situación? Etcétera, etcétera. Tarde o temprano, todo lo que hacen quedará en evidencia y se verá su injusticia y su iniquidad. Tarde o temprano. Nos vamos a dar cuenta que fuimos injustos, nos vamos a dar cuenta que juzgamos con juicio propio y no con el juicio de Dios. Nos vamos a dar cuenta que hicimos lo malo delante de Dios. Y ahí es en donde le vamos a dar gracias a Dios, como vamos a ver más adelante, por nuestro Señor Jesucristo, porque si no fuera por Él, qué bárbaro. Tendríamos mucho de qué preocuparnos, ¿no es cierto? En Proverbios capítulo 26, los versículos 25 al 28, Proverbios 26, versículos 25 al 28, noten lo que dice. No confíes en quien habla con voz engolada. Ok, lo que eso quiere decir es con voz pomposa, presumida, poco natural o llena de grandilocuencia. En otras palabras, el que habla con vuestros y fuisteis y vinisteis, y Señor Todopoderoso que habitas en lo más alto de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No confíes en quien habla con voz engolada, porque en su corazón hay 7 abominaciones. Por eso a mí me gusta que las oraciones siempre sean sencillas. Siempre sean como hablar entre nosotros, ¿verdad? Hay mucha gente, y no me lo tomen a mal, por favor, no me lo tomen a mal. Pero hay mucha gente que le habla a Dios de usted, ¿han oído? Cuando ahora le habla a Dios de usted. ¿Cuántos de ustedes les hablan a sus papás de usted? Yo a mi mamá desde pequeño le hablo de tú. Y yo a Dios le hablo de tú. Yo a Dios le digo, Señor, tú puedes, tú haces. Nada contra los que tienen ese sentido de respeto para con Dios, nada. Sí, nada. Pero a veces cuando oigo a alguien orar con esas palabras grandilocuentes, a veces me pongo a pensar, ¿con quién están hablando? Porque el Dios que yo veo en la Biblia es un Dios muy sencillo, es un Dios muy humilde. Es un Dios que descendió a la tierra y bajó, como decimos en inglés, puso las galletas mero abajo para que quien las quiera las pueda alcanzar. Y me pongo a pensar,
Ok, pues esa es la idea que tienen de Dios, ok. Pero la idea del Dios en el que yo creo es un Dios humilde, que podemos ir a Él con toda humildad, podemos ir a Él y hablar, platicar con Él, comunicarnos con Él, como nos podemos comunicar los unos con los otros aquí entre nosotros. Ahora va a haber veces en los que vamos a clamar a Dios con lo más profundo de nuestro corazón y ahí sí, agárrese. Porque cuando el Espíritu se apodera de nosotros y estamos clamando a Dios por algo que en realidad necesitamos o queremos que haga, ¡uf! ¡Qué bárbaro! Es algo poderoso. Pero aparte de eso, no debemos de hablar con voz engolada. Versículo, porque en su corazón hay 7 abominaciones. Versículo 26, aunque el odio se encubra con disimulo, la maldad se hará manifiesta en la comunidad. El que cava el foso, en él se cae. El que empuja la piedra lo aplasta. Versículo 28, la lengua falsa aborrece al que ha herido. Por favor, presten atención a lo que está diciendo. La lengua falsa aborrece al que ha herido. La boca salamera conduce al desastre. Sí, la boca salamera es la que muestra cariño exagerado. No sé si ustedes conozcan a alguien así, pero que muestra un cariño tan... ¡Ay! ¡Qué... ¿Cómo lo quiero? ¡Qué bárbaro! Y cuando uno ha sabido y ha sentido lo contrario de esa misma persona, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿cómo lo quiero? Tan chulo él. Entonces la boca salamera muestra cariño exagerado, halagos excesivos, adulaciones con la intención de agradar o conseguir algo. Hay mucha gente que le habla así a Dios, con boca salamera, ¿sí? Le muestra un amor exagerado, le muestra halagos excesivos. No que haya un exceso, no que pueda haber un exceso en la alabanza, nunca puede haber un exceso en la alabanza, pero simplemente la manera en la que se dirigen a Dios como que causa hasta cierta molestia a veces, que no debe de, pero juzgamos como seres humanos y eso es lo que suele suceder. Entonces la lengua falsa aborrece al que ha herido, la boca salamera conduce al desastre. En Eclesiastés capítulo 12, los versículos 13 y 14, Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, todo este discurso termina en lo siguiente, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar que toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. El Señor puede ver nuestro corazón siempre. Yo los puedo engañar a ustedes cada semana y pararme aquí enfrente y sonreír y hacerles pensar que mi vida es una gran bendición y que no me duele nada y que estoy perfectamente de salud y que no tengo alta presión y que el colesterol está donde debe. Y que me gusta. Pero al Señor no lo puedo engañar. Ahora, no tengo ninguna de esas cosas que mencioné, ok, tampoco. Pero al Señor no lo podemos engañar. Entonces, debemos de ser como somos, debemos ser lo que somos. No debemos tener miedo, como diría mi papá, de enseñar el cobre. No tenemos por qué hacerlo. Yo sé que ustedes son una bola de pecadores y pecadoras. No. Él es doble. Entonces no tenemos por qué andarnos, no vamos a hacer así, ustedes saben, ¿verdad? A exponerlo todo, pero no tenemos por qué hacernos los hipócritas, no. Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. En 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 5, y a propósito, el domingo comenzamos con nuestro primer estudio en 1 Corintios, porque este domingo pasado terminamos el Evangelio según San Juan. Pero en 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 5 es un consejo que todos como cristianos debemos de tomar. Así que no os juzguen ustedes antes, ¿cuándo? Antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido
y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Y vamos a saber que la alabanza que Él nos dé va a ser lo justo porque su justicia es perfecta. Entonces no debemos buscar ni la alabanza ni la adulación los unos de los otros, aunque es bueno recibirla, ¿ok? No me malentiendan. Debemos reconocer las buenas obras que cada uno de nosotros hacemos y nuestro servicio al Señor, etcétera, etcétera. Debemos reconocerlo, eso no estoy hablando de eso. Sí, no estoy hablando de eso. Pero si no se nos hace adulaciones, si no se nos dan adulaciones, alabanzas, reconocimientos, lo que sea, ¿saben qué? Lo que hacemos no lo hacemos lo hacemos para Dios. Y Él un día, Él, sí nos va a dar a cada uno de nosotros la alabanza que nos merezcamos. No vayamos a llegar allá pensando que nos va a dar, vamos a hacerlos, va a quitar a todos para dejarnos pasar a nosotros. Está la cola llena para entrar al reino celestial y le avisan a San Pedro, ¡hey, ya llegó Carlos Alvarado! A ver, quítense todos, ya llegó Carlos Alvarado, déjenlo pasar, por favor. ¿Que no saben quién es Carlos Alvarado? Al contrario, van a decir, no, dejen pasar a todo mundo. A él sí se puede, si lo pueden dejar afuera, déjenlo afuera. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿en la justicia de quién estamos poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza? ¿La justicia del hombre? ¿Nuestra propia justicia? ¿O en la justicia de Dios? De nuevo, Isaías capítulo 56, busquen en su Biblia, Isaías 56 y el versículo 1. Isaías 56 y el versículo 1, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer, porque tenemos que entender esto. Isaías 56, versículo 1 dice, el Señor ha dicho, practiquen la justicia y ejecuten el derecho. Ya se acerca mi salvación. Mi justicia pronto va a manifestarse. Entonces esperamos en la justicia del Señor, porque pronto se va a manifestar. Sí, porque pronto su salvación se va a manifestar y pronto su justicia también va a manifestarse y podemos contar con ello. De nuevo volvemos a leer Isaías capítulo 11, los versículos 1 al 5. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Una vara saldrá del tronco de Yesé, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra, sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. Entonces tenemos que confiar en la justicia de Dios, no confiar en la justicia del hombre, no confiar en nuestra propia justicia. Sí, porque nadie, no importa qué tan alto el puesto que ocupe, y nosotros tampoco tenemos la habilidad para juzgar rectamente. El único que tiene esa habilidad es Dios. Y por eso dejamos que Él juzgue. Versículos 7 y 8 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos malvados, en sus caminos solo hay destrucción y quebrantamiento, no conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, y noten, todo el que la siga jamás conocerá la paz. Noten, sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar sangre inocente. ¿Qué es la sangre inocente? La sangre inocente puede ser la sangre de los bebés que sacrificaban a sus ídolos, como en nuestros días la sangre de los bebés que son abortados cada año. En aquel tiempo aquellos que querían vivir de acuerdo a la palabra del Señor, pero ellos se oponían y los mataban y los castigaban y los echaban a la cárcel. De igual manera está muriendo mucho cristiano en África, en México, en todas partes del mundo por su fe. Es sangre inocente, ¿sí? Es sangre inocente. Y esto es completamente contrario a lo que es Dios.
Esto es completamente contrario a lo que es Dios. Y eso es lo que más me asombra a mí, que ellos conociendo a Dios y conociendo la palabra de Dios, ellos de todas maneras parecen no haber conocido a Dios. Y si ellos no conocían a Dios como debían conocerlo, con lo que tenían de la palabra, nosotros que tenemos todo el consejo de Dios, ¿cómo deberíamos conocer a Dios? Deberíamos conocerlo todavía más que ellos, ¿no es cierto? Nuestro corazón debería poder apegarse más al corazón de Dios de lo que está apegado, porque nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Nosotros tenemos toda su palabra. No hay nada que Dios hubiera deseado o querido revelarnos acerca de sí mismo que no esté escrita en su palabra. Por lo tanto, podemos conocer a Dios dentro de lo que Él se da a conocer en su totalidad. ¿Sí? Y si conocemos a Dios, si conocemos lo que Él ama y lo amamos y eso que Él ama, nosotros lo amamos como Él lo ama, y conocemos lo que Él aborrece y eso que Él aborrece, nosotros lo aborrecemos al grado que Él lo aborrece, entonces vamos a estar seguros de que estamos siguiendo a Dios en una manera central, en donde estamos en el medio de su palabra y en medio de su voluntad, aunque a veces nos desbalagamos, pero vamos a conocerlo tal y como es. Tenemos que conocerlo tal y como es para ser como Él es, porque esa es nuestra misión aquí en la tierra. ¿Y cómo es Dios en la cuestión de la justicia? En el Salmo 94, los versículos 20 al 22, noten lo que dice. Tú no eres amigo de esos reyes inicuos que con la ley en la mano violan la ley. ¿Hay de esos en nuestros tiempos? Con la ley en la mano violan la ley, ¿verdad? ¿Nos da coraje? Claro que nos da coraje. ¿Podemos hacer algo? A veces, porque tenemos el poder del voto, pero a menudo votamos y votamos y votamos y votamos más como pelota que otra cosa, porque nuestro voto como que no cumple lo que queremos que cumpla, ¿no es cierto? Entonces tú no eres amigo de esos reyes inicuos que con la ley en la mano violan la ley. Ellos conspiran contra la vida del justo y condenan a muerte al que es inocente. Pero tú, Señor, eres mi refugio, eres mi Dios y la roca en que confío. Entonces, que ellos hagan lo que van a hacer. Si tenemos el poder para cambiarlo legalmente, como lo podemos, se supone que lo podemos hacer en este país por medio del voto, entonces seamos ciudadanos que nos encargamos de ejercer nuestro derecho de votar porque nosotros queremos votar, y pidámosle a Dios que Él ponga reyes, presidentes, congresistas, senadores que sean justos, que crean en Él y que quieran cumplir con su voluntad. Hagamos lo que nos toca hacer como cristianos, ¿sí? Pero como cristianos, ¿sí? Noten que el pueblo corría hacia el mal sin pensarlo dos veces, solo tenían pensamientos de iniquidad. De nuevo, en sus caminos solo hay destrucción y quebrantamiento. ¿Saben qué es lo curioso? Que esto lo podemos ver desde el libro de Génesis. Desde el libro de Génesis, en Génesis capítulo 6, y el versículo 5, noten, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Entre más cambian las cosas, más igual siguen, ¿no es cierto? Es lo mismo de lo que se estaba acusando al pueblo de Israel en el tiempo de Isaías. Es lo mismo que Santiago está acusando al pueblo de Dios, a la iglesia en sí, de cierta manera, en el tiempo después de que Jesucristo ascendió al cielo. Es lo que Pablo constantemente está hablando cuando habla acerca de salgan de entre ellos y no sean parte de ellos. Es de lo que está hablando. Y le está hablando a la iglesia. ¿Sí? Entonces, cambian los tiempos, cambia todo, pero el hombre no cambia. ¿Por qué? Porque el problema del hombre sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. Es más, este pasaje Pablo lo cita en su carta a los romanos para enfatizar que el pecado es un problema universal y no está relegado a solo algunas partes del mundo. Porque tenemos esa tendencia a relegar el pecado a ciertas partes del mundo, con los que más mal se portan, con los que siguen todo tipo de religiones equivocadas, demoníacas, etc. Pero no, el pecado está en todo lugar. Este país que fue fundado sobre principios cristianos está lleno de pecado.
La iglesia la iglesia que se dice ser la iglesia de Cristo en este país está llena de pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Pero de nuevo, este pasaje es citado por Pablo en su carta a los romanos para enfatizar que el pecado es un problema universal y no está relegado a solo algunas partes del mundo. Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 18, noten lo que Pablo escribe ahí. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay, ¿qué dice ahí? Ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y de nuevo esto vuelve a demostrarnos que aunque los tiempos cambien, el problema del ser humano sigue siendo el mismo. El pecado que habita en el corazón del hombre. De nuevo el versículo 8 dice, no conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y todo el que las siga jamás conocerá paz. Es más, el Señor en Isaías 48:22 dice, el Señor ha dicho, no hay paz para los malvados. ¿Y qué éramos nosotros antes de Cristo? Quiere decir que si no hubiera sido por Cristo, nunca hubiéramos tenido paz. Nunca hubiéramos tenido paz. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, amén. Porque a los mismos romanos, Pablo les escribe en Romanos 5, los versículos 1 al 2. Así pues, justificados por la fe, ¿tenemos qué? ¿Con quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos también por la fe acceso a esa gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces éramos malvados, todos estábamos vendidos al pecado. Si no hubiera sido por Cristo, ninguno de nosotros podría experimentar la paz con Dios. Por eso estamos tranquilos. Los veo y están tan tranquilos. Están bien calladitos ahí, algunos hasta se están durmiendo. No es cierto, no es cierto. Pero estamos tranquilos, venimos, cantamos, oramos, escuchamos la palabra y estamos tranquilos, porque si el Señor viniera ahorita, todos estamos envueltos en lo que a Él le agrada. Y no andamos tratando de ser allá afuera lo que no somos, estamos siendo lo que somos, hijos de Dios, pecadores perdonados, redimidos por la sangre de Cristo, que tienen una mansión en el cielo esperándonos. Y en ello nos gozamos. Amén. Oremos pues. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, por estos pasajes que nos dejas escudriñar y que nos permites entender por el poder de tu Espíritu. Sabemos que no sería posible si no fuera porque tu Espíritu Santo viene y habla a nuestros corazones y abre nuestros ojos y abre nuestros oídos y abre nuestros cerebros, Señor, para que veamos las cosas como tú las ves. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que nos estás pidiendo que vivamos aquí en la tierra cada día es una vida que asemeja más la vida de nuestro Señor Jesucristo, que siempre buscó hacer tu perfecta voluntad y ni siquiera la de Él mismo, Señor. Que nosotros también podamos entender que fuera de Él no hay nada bueno que podamos hacer, de fuera de Él no hay nada bueno que podamos ofrecer, que solamente en Él, por Él y para Él que podemos vivir una vida que te plazca y que dé testimonio del poder que tienes para transformar los corazones. Señor, ayúdanos a no confiar en la justicia del hombre, a no confiar en nuestra propia justicia, sino a confiar siempre en tu justicia, que un día se manifestará y será la justicia perfecta, la justicia que esperamos, la justicia que deseamos, y te damos gracias que nosotros no vamos a ser objeto de esa justicia, porque hemos sido perdonados y redimidos por Cristo y hemos sido lavados por su sangre. Gracias, Señor, porque Él lo pagó todo. Todo se lo debemos a Él y no hay nada que nosotros podamos hacer para lograrlo. Gracias porque en Él estamos seguros.
Gracias por esa seguridad que constantemente nos estás dando por el poder de tu palabra y nos estás dando por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén y amén.